Okay, hello everybody, big welcome. We are going to begin with today's class. Bienvenidos, vamos a dar inicio pues con esta clase, ¿verdad? Esperando pues esta semana podamos retornar a actividades ya con normalidad, ¿verdad? Luego de tanta situación que se nos dio de suspensiones. Bueno, tenemos el Proverbs, vamos a continuar viendo el que teníamos la semana pasada, Proverbs 2:6, y el value es wisdom. For the Lord give wisdom, from his mouth come knowledge and understanding. Okay, for today, what we're gonna do? El día de hoy vamos a ir a Bible Hub, ¿verdad? A revisar como otras veces otras traducciones para Proverbs, en este caso 2:6. Hemos estado leyendo la New International Version que nos dice, for the Lord give wisdom, from his mouth come knowledge and understanding. Que sería, de acuerdo a la New, pues algo como del Señor, el Señor es quien da la sabiduría, de su boca viene el conocimiento y el entendimiento, ¿verdad? Se podríamos ver una traducción así. Pero el día de hoy quiero que le pongamos atención a la palabra Lord, que es para decir Señor en inglés. Pero nótese que cuando se habla de God, de Dios, aquí vemos en las diferentes traducciones, por ejemplo, en la New Living Translation, one more time, Lord, English Standard, Lord, Berean, Lord. If we check King James, the old King James and the New King James, Lord. New American, one more time, Lord. NASB is New American Standard Bible from 1995, Lord. New American Standard Bible from 1977, one more time, Lord. Amplified Bible, Lord. Christian Standard, Lord. Holman, Lord. In American Standard Version, we are going to find one change, and is Jehovah. Okay, here we have Jehovah. Tenemos la primera vez que aparece, digamos, dentro de todas estas versiones, un vocablo diferente para referirse al nombre de Lord. Y en la Aramaic Bible encontramos la unión de los dos términos, Lord and Jehovah. Vamos a ver, la Brenton tiene Lord, la Contemporary English Version, Lord. One more time, Lord. En la Literal Standard, aquí encontramos otro nombre, que es, casualmente, es el Tetragrammaton, o el Tetragrammaton. Este es el nombre que Dios le dio, ¿verdad?, al pueblo de Israel en hebreo, que era el nombre de Dios, que normalmente se dice que es el nombre impronunciable porque no tiene vowels, no tiene vocales, y se le llama tetra o tetragrammaton porque son 4 letras lo que lo componen. Bueno, si vamos a buscar o vamos a ver la definición de la palabra que aparece por acá, ¿verdad?, vamos a encontrarnos que es una de 3 syllables. Si la vemos en el phonetic spelling, la primera es G, luego yo y luego ba, Yoba. Y si pasamos a lo que es el phonetic spelling, encontramos las 3 mismas sílabas, Y, O, Ta. Vean, esa con el sonido de la J, G, y luego tenemos lo que vendría siendo el sonido O para estas, O, como una O larga. Y luego para la V y la A, ¿verdad?, encontramos un sonido schwa, V y schwa, ba, Yoba. Ok, y nos dice que es un known, es el nombre, el name of God, el nombre de Dios en the Old Testament, en el Antiguo Testamento. Y vuelve a aparecer el tetragrammatón. Nada más que aquí está en otra versión. El tetragrammatón tiene 2 escrituras. Así como está en esta con la Y, H, W, H. Y está esta otra que es más como la versión en latín, que es con la J, H, la B y la H. De acuerdo a los escritos hebreos, ¿verdad?, en hebreo arameo, este es el nombre de Dios, que es el nombre impronunciable. Y claro, hay algunas versiones, ¿verdad?, del inglés para ese nombre. Es más común quizás escuchar Yahweh, ¿verdad?, siempre con el Shoah, Yahweh, Yahweh.
que sería siempre como un equivalente a Jehová. Pero si vamos a ver lo que sería el orange nos dice que es medieval Latin. Viene del latín, claro, es del latín, pero es una adaptación del hebreo, ¿verdad? Del tetragramatón. Los hebreos tomaron el nombre de Dios, ¿verdad? De que a veces se dice como Elohim, ¿verdad? En hebreo es Elohim, pero está esta otra versión también, Eloah. Y de este que es igual, a veces nosotros en las Biblias en español aparece el nombre Adonai, es este mismo, es Elohim, Adonai, Elohá, es el mismo nombre. De aquí tomaron las vowels, y se las metieron al tetragramatón para que pudiese ser algo que se pudiese leer. Entonces aquí va la E, ¿verdad? Esta se cambia por la J, ¿verdad? Ya vimos, sale el G, saldría el G. Luego a la H le agregaron la O para formar el O. Y luego acá en medio de la V y la H le agregaron la A. De ahí es donde se desprende el nombre que conocemos en español como Jehová, que lo estamos viendo ahorita en inglés, pero que como se darán cuenta, la mayoría de autores, de traductores, en la parte del Nuevo Testamento, la mayoría agarran la palabra Lord. Aquí al final encontramos una que con Yahweh, esa de acá. Pero la mayoría se dejan ir mejor con Lord en capital letter, ¿verdad? Para no meterse con el nombre hebreo, ¿verdad? Propiamente. Pero recordemos que en la escritura original está el tetragramatón. Bueno, dadle una viol. Con eso terminamos y vamos a ir al material. ¿Verdad? Nos habíamos quedado pendientes de revisar el listado de verbos en ing. We have the ing form. Bueno, vamos a ver ese día las diferentes adaptaciones de las reglas, ¿verdad? La vamos a ir tratando de recordar con ejemplos. We are going to make some examples. Okay, at first, we are going to use colors for do this activity. We are going to begin with the rule, with one of the rules. For example, agree. It's one verb ending in double E. Remember, the rule is for one E. When we have double E, just add an ing. Una de las reglas que vimos es que cuando un verbo terminaba en doble E, solo se agregaba la ing. Y agree, ¿verdad? Como estar de acuerdo, vendría siendo esa regla. Que también, ¿verdad? La vamos a ver en el caso del sí. Este es el clásico ejemplo. Si yo me quiero recordar de las reglas, me puedo memorizar unos cuantos verbos que son fáciles de recordar para aplicar las reglas. Entonces, en los que tengan double E, que son muy pocos, it's a few ones, son muy pocos, solo agregamos ing. Okay, is one exception. Then we go to the other rules. For example, allow, allowing. It's one of the common verbs, just allow, allowing. Para el resto de verbos donde solo agregamos la ing, vamos a ir usando el red color. Allow, allowing. Answer, answering. Okay. Ask, asking. Okay, very nice. Well, we have here one important, be. Hemos visto una regla que dice, when a verb ends in be, A. Clear the be. Okay, you have to change the E for ing. Hemos visto esa regla con los que terminan en E, pero el be es especial, porque si bien es cierto termina en E, pero es un verbo que es de tipo monosílabo y la E es el único sonido. Entonces en este solo se agrega y lo vamos a poner en orange para tenerlo en cuenta como un verbo importante y que se exceptúa la regla de borrar la E y agregar ing. Be, being. Ok, hoy sí vamos a ver el siguiente que es become, becoming. We have to clear the E, hay que borrar la E y replace with ing. Reemplazamos con ing. Become, becoming. Begin, okay, begin. We are going to use purple color now. Purple color for remember about the rule. When we have one or two syllables verb, but the last syllable is a weak syllable, and we have the case
two consonant, and between the consonant, one short vowel, we have to duplicate the consonant, the last consonant, and add the ing. For that, well, maybe when we hear the verb, we don't get the change. For example, begin, beginning. When we are going to write, we have to pay attention to write for a correct spelling, double N. Ok, esa es la regla y esa la vamos a resumir en una sola. Sean verbos monosílabos o verbos bisílabos en las cuales su segunda sílaba es una sílaba que no es tónica, es una sílaba débil y que por lo tanto nos encontramos en la situación donde en medio de las dos últimas consonantes o en medio de dos consonantes hay una short vowel, es decir, una vocal con un sonido corto, un sonido weak, un sonido débil. Duplicamos la consonante y agregamos el ing. Ok, go to the next. Believe, believing. Okay, one more time, the E. We have to clear the E, change the E for ing. Believe, believing. Okay, well, the next, borrow, and we have borrowing. Okay, in this case, it's a normal. Just add ing. Break, breaking. Just add ing, okay? We just add ing. Then we go to the next, bring, bringing, okay? Just add the ing form. And buy, buying. This is one of the verb ending in Y, but for the Y, we don't have an exception. When we are going to find some verbs ending in Y, just add ing. It's like the general rule. Carry is one more with the I in ending with the ing at the ending before the Y. Change. Okay, for change, we have to change the E and we go from change to changing. Change, changing. Close is one more with letter E at the end. That means that we have to clear that E to say bye-bye E and be welcome ing. Close, closing, close, closing. Okay, and we go to the next. Cut. Okay, is two consonant and between the consonant one short vowel. Cut, cutting. Okay, that means that we have to use double T. And remember, for these verbs, in American way, you can say cutting, cutting, cutting. In a standard English, you can say cutting, cutting with that sound. Okay, one more, do. Do is from the general rule, add ing, just that. Do, doing, it. One more for general rule, it, eating. Explain, explaining, general rule. Fall, falling, one more for general rule. Feel, feel, feeling. Okay, with feeling, like this is like an emotion. Maybe it will be an emotion, but the verb feel is like in Spanish, sentir. Maybe you know one song from James Brown. James Brown have one song and is I feel good. That's it, James Brown. But here we go to another similar verb. This is feel, feel, feel. Remember, there is a difference in the pronunciation for these two words because the first one is feel, feel, feel. It's a long feel, and the second one is feel, feel. It's a short feel. It's a short e. Remember, we have two sounds. E, 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 e. Remember, the first one is feel, okay? Feel, and the second one is feel, feel. Remember, the meanings feel, sentir, feel, feel. In this case is rellenar. Okay, well, let's see. Find, finding is for general rule. Finish, finishing, okay, general rule. Fly, flying, the general one. Follow, following, the general one. And forget, in this case is two syllable, and the second syllable is weak, and is G,
E-T, like the verb get, getting. This is the same, forget is the same syllable, but it's a different way, it's a different verb, because in this case, forget, como olvidar, y get, conseguir o obtener, pero aplica la misma regla de que en una tenemos un monosílabo con dos consonantes y una vocal corta E en medio, que resulta ser la misma para forget, el mismo sonido. Por eso, forgetting with double T and getting with double T. Okay, go to the next. Give is with the E. Ending in E, that means that we have to clear the E and add ing, or maybe replace the E and add ing. For in this case, give, given. And we go to go. Okay, go, going. General rule is the general one. Have. This can be one of the verbs to remember about that rule with E at the ending. If I have a verb like have, we have to replace the E for ing. And we go from have to having. Here, one more. In this case, is for general. Here, hearing, just add the ing. Help, helping. We just add the ing. Whole, just add the ing, is general rule. Now is the same, knowing. Learn, learning. Live, living. Like is gonna be green because it's ending in E and we replace the E with ing zone. Then we have listen, listening, just add ing. Live, living. In this case, we have to replace the E for ing. Look, in this case, looking, just add the ing form. Loose, loosen is for the E. E, bye-bye E, and be welcome ing. Make, bye-bye E, and welcome to the ing form. Making, making. Mean, meaning, okay? We just add the ing. Meet, meeting. In this case, we just add the ing. Move. We have to replace the E for ing. Move, moving. Need, needing. It's general rule. Open, opening. Open, opening. Well, in this case is just to replace that, just to add the ing. And we have pay and paying, general rule. Play and playing, general rule. Promise, ending with E. That means that we have to replace the E for ing. Promise, promising. Pot, pot. It's monosyllable verb, two consonant and one short vowel between the consonant. That means that we have to duplicate the consonant and then go to the ing. We go to pot from potting, potting. Okay, remember for American English is like a flap, it's a flap T. It can be like a or maybe like a D. It depending about the places. Maybe you can hear some people saying like potting with potting, or maybe with that D sound like padding, padding. And in American Standard or maybe in British Standard English, you are going to hear potting with that sound, potting. Okay, one more. The next is reading. Reading goes with the general rule. Remember, remembering, the general rule with verb color. Run. Okay, it's monosyllable, two consonant, and between the consonant a short vowel. Then that means that we have to duplicate the consonant, and then we are going to say run, running. Well, the next, say, saying, general rule. Say, saying. Sim is the general rule. Simming. Sell. Sell. Sorry, sell is selling. Ing.
Send, sending, ing. Set, one more time with purple color, is two consonant, between the consonant, short vowel, like e. Set, setting, setting. Okay, remember, you can say for American pronunciation like a flap key, like a D, or maybe like a or son, setting, or maybe setting. For standard English is like setting, setting with that T sound. When one more is show, in this case, showing, general rule. Sit, one more time, one syllable and two consonant, and between the consonant a short vowel. Sit, sitting. The next is sleeping, okay? Sleeping, general rule. Speaking, general rule. Spending, general rule. Starting, general rule. Stopping, okay, here we have to make a stop because it's not general rule. But there is a little confusion in this. Maybe you can be a little confusing because we say stop, two syllable. No way, it's not two syllable. The S and the T is like just one syllable. Just one syllable. S and T is one syllable. And then we have the O and the P. Okay, stop. And we go to stopping. We have to apply the consonant for this verb. And remember, this is important for the spelling, for the correct spelling. Studying. Okay, the next is suggest. In this case is suggesting. Take, green color because ending in E, we replace the E for ing. Take, taking. Well, let's see. Talk. Well, it's general rule. Talk, talking. Tell, one more time, general rule, telling. Think, okay, I think, thinking. One more time, the general rule. Travel, traveling. Okay, this is a special one. One more special. Okay, we are going to use another color, like yellow. Why? Because in this case, for this is for UK English, travel, like traveling. But American English says, hey, you can say traveling just with one L. This is for American English. It's just for the writing. And yes, one exception when the, in this case, when the verb ends with E and L, ending with E and L, according to the British spelling, you have to apply the consonant. But according to the American one, just add ing. Just add the ing. Okay, that means that for American is like the other ones, is like general rule. Travel, traveling. Okay, great. The next, try, trying, just add ing. The next is torn, turning, just add the ing. Understand, understanding, okay? We just add the ing one. Use, ending with E, using, use, using. Wait, waiting. In this case is general rule. Wake up is a compound verb, is a phrasal verb, as to a daily routine expression, but the verb is wake. That means that for wake, we have to change the E and we go to waken. And for the phrasal verb, we have one verb and then one particle. The particle in the phrasal verbs can be, it can be maybe a preposition or maybe an adverb. In this case, up is a preposition. Wake up, waking up. Well, the next is walking. General rule, because we say walking.
want, want. In this case, wanting. Watch, watching. Work, working. Worry, worrying. Write. In this case is for the green color. Write, writing. Ok, bien. ¿Qué es lo que hemos hecho el día de ahora? Bueno, hemos venido y hemos aplicado con estos verbos que son de uso bastante frecuente las reglas, pero las hemos resumido, ¿verdad? Todas las reglas para generar el presente participio, el gerundio o el ing, las estamos viendo aquí en resumen. Debemos de recordar en primer lugar que la regla general es lo que está en red, que significa que la mayoría de verbos usted solo le agrega el ing para formarlo y no hay más. Ahí murió la flor. Pero tenemos las exceptions. En English, we ever are going to have exception. En inglés siempre vamos a tener excepciones. ¿Cuáles son esas exceptions? Bien, vamos a la primera. La primera es el blue color. Cuando encontramos lo que sería dos letras C al final de lo que sería un verbo, hay una regla que dice que si hay una letra E al final, se tiene que quitar la E y reemplazar por ing. Pero cuando hay double E, regresamos a la regla anterior, que solo es agregar ing. Para eso yo recomiendo aprendernos o recordarnos siempre del verbo sí. Este es como el verbo a recordar. Si yo me recuerdo que para sí solo digo sin, si después veo otro verbo que tiene la misma terminación, me recuerdo que sigo esta regla. Ya de ahí tenemos la excepción del be, que el be no se le quita la E, sino que se conserva y se le deja el ing, pero esa es una excepción única. Luego, la otra regla me dice que become, believe, change, close, give, have, like, live, lose, make, move, promise, use, wake, and we have to write, take. En todos estos debemos de quitar la I y poner ing. De estos hay varios verbos que nos podemos recordar. Quizás have sea de los principales, al mismo tiempo make, move, son verbos bien comunes y nos pueden ayudar a recordar que cuando vamos al ing para ellos, we have to erase, hay que borrar la I y poner ing. Y luego la última regla, que es la que nos cuesta un poco más, que hemos hecho dos en una. Hemos hecho dos en una, porque es prácticamente lo mismo. La regla dice de que cuando tenemos verbos monosílabos como cut, como get, como run, como set, como sit y como stop, esto y pat también por acá, estos verbos tienen la característica de que son dos consonantes y en medio de las dos consonantes hay una short vowel, hay una vocal corta, es decir, de esas vocales del inglés que tienen un sonido parecido al del español, un sonido suave. Ahí debemos de duplicar la consonante y luego agregar el ing. Pero hay verbos que son de más de una sílaba, como begin, como forget, que también siguen la misma regla. Nada más que nos concentramos en la última sílaba porque es una sílaba weak, una sílaba que no tiene stress, que es unstressed syllable. Una sílaba sin lo que es acento. Resulta que si ustedes observan, el final pues es el mismo, dos consonantes y en medio de las consonantes un sonido corto. Por eso duplicamos en estos las consonantes. En eso se deben de duplicar las consonantes para tener una correcta ortografía. Si bien es cierto en los que están en purple color, si yo digo begin, beginning, cut, cutting, forget, forgetting, get, getting, run, running, set, setting, pat, patting, sit, sitting, stop, stopping, no nos van a captar si lleva double P, double T, double N. Pero cuando vamos al spelling, es decir, a la ortografía correcta, deben de llevarlos. Deben de llevar la doble consonante, si no los estaríamos escribiendo mal. Y la última, ¿verdad? La última excepción es con los verbos que terminan con EL. Bien. Estos verbos que terminan en EL, por lo general, eso se gesticula como un schwa y una L.
Por lo cual, ¿verdad? Por lo cual, de acuerdo a la ortografía británica, es la misma regla de la duplicación. Por eso es el problema que se tienen ellos acá. ¿Ya? Porque de acuerdo a los británicos, esto es bull, bull. Significa que es un sonido corto, pero es un sonido con el schwa. Es un sonido hecho con el schwa. Y por eso es que los británicos dicen que hay que duplicar la consonante, haciendo referencia a la última regla que está en Purple Color que acabamos de estar explicando. En cambio, los norteamericanos dicen que no es necesario, ¿verdad? Porque para ellos el schwa no es, digamos, como una vocal corta, es una vocal special, es una vocal especial. Entonces ellos dicen que daría igual escribirlo para ellos con una L, ¿verdad? No tiene que ser con doble L. Entonces tenemos traveling y traveling, suenan igual. No hay diferencia en el sonido. Lo único que, de acuerdo a la ortografía británica, es con doble L y de acuerdo a la norteamericana es con una L. Esta es cuando terminan en EL. Y otra cosa importante, cuando tenemos verbos compuestos que provienen de frases verbales en donde se utiliza un verbo y una particle que puede ser una preposition o puede ser un adverb, el cambio se lo hacemos al verbo, no a la partícula de la phrasal verb, sino que va sobre el verbo. La misma regla cualquiera de las que apliquen acá, si es una frase verbal. Bueno, con eso estaríamos cerrando entonces este topic de lo que vendría siendo el present participle, que era un paréntesis del tema del presente progresivo. For tomorrow we are going to do some exercise. Mañana vamos a trabajar con algunos ejercicios de presente progresivo, claro, donde vamos a aplicar las reglas del present participle. Well, everybody, that's gonna be all for tonight. Thank you for coming. We are going to say bye-bye, but remember, I wait you for tomorrow class. Take care and God bless you, everybody. Bye, teacher. Bye bye, teacher. Bye, thank you so much.